museus i ho hem volgut celebrar amb una taula rodona donant veu als artistes i artistes d'una altra generació perquè anem actualitzant una mica el discurs sobre Dalí com a artista, com a personatge i el seu pensament. El lema del Dia Internacional dels Museus és benestar i sostenibilitat i aquests dos lemes es poden associar bé amb l'exposició que ha motivat aquesta taula rodona, que és Transgredint la Venus. Benestar també el podríem associar el benestar a la imaginació, la rebel·lia, els conceptes de llibertat, que són conceptes dels quals Dalí ens parla molt en relació amb aquest museu. Quan ell crea el pavelló del Somni de Venus a Nova York, es vol intervenir la seva obra i ell s'hi revela i escriu la Declaració de la Independència de la Imaginació i els drets de l'home a la seva pròpia bogeria. I en aquells moments ell és molt contundent, fa una defensa de la llibertat i hi ha paràgrafs molt significatius que es poden veure a l'exposició de la Transgredint i un us el vull llegir. Diu: qualsevol idea veritablement original que es presenti sense antecedents coneguts és sistemàticament rebutjada, atenuada, mutilada, rosegada, tornada a rosegar, vomitada, destruïda, sí, i encara pitjor, reduïda a la més monstruosa de les mediocritats. L'excusa que s'ofereix sempre és la vulgaritat de la vasta majoria del públic. Insisteixo que això és absolutament fals. El públic és infinitament superior a la gasòfia que li donem diàriament. Les masses sempre han sabut on trobar la veritable poesia. Déu-n'hi-do, no, Dalí? I després també hi ha tot el tema de la sostenibilitat. Dalí sempre va rehabilitar edificis, vull dir, ell tenia un concepte, si coneixeu Port Lligat, coneixeu Púbol, coneixeu el museu, i a més, en aquest cas, a l'exposició és el diàleg entre dues escultures, la de l'Art Institut de Chicago, de l'any 36, i la versió que fa Dalí l'any 64 en bronze, que és sempre el seu museu. Aquest diàleg no seria possible sense la presència de l'Art Institut de Chicago. Es tracta d'una escultura molt fràgil, que no pot viatjar, per tant, vam buscar una solució tècnica i, seguint els postulats del mateix Dalí, que utilitzava l'holograma i va ser dels primers artistes que va utilitzar l'holograma, que va col·laborar fins i tot amb el Premi Nobel de Física Dennis Gabor, hem creat una aproximació hologràfica a l'escultura de l'Art Institut de Chicago. Si algú no ha vist l'exposició, la recomano molt. I jo crec que amb aquest acostament a l'holograma també és un moment molt actual perquè quan es creaven els hologrames hi havia certa angoixa, cert neguit pel futur, el futur cap on ens aportaria la tecnologia. Estem ara mateix en aquests moments amb noves tecnologies molt potents i en aquest sentit també és una connexió amb la contemporaneïtat. Ara deixo la paraula a la Laura Bartolomé, que és la curadora de l'exposició i que presentarà els 3 artistes que hem convidat i donem pas a la taula rodona. Doncs moltes gràcies a la direcció de la Fundació Gala Salvador Dalí per haver facilitat la celebració d'aquesta taula rodona avui aquí sota l'espai d'aquesta magnífica i emblemàtica cúpula del nostre museu. És un privilegi poder compartir-ho amb tots vosaltres i us dono les gràcies en nom de la Fundació per ser avui aquí i formar part d'aquesta taula rodona. També vull agrair la col·laboració del Centre d'Estudis Dalinians i en particular de la Clàudia Gali, que ha participat molt activament en l'organització i a tots els companys i companyes dels altres departaments de la Fundació que també han fet possible que avui siguem tots aquí. Com els deia fa una estona, avui ens interessa parlar d'escultura
i ens interessa parlar de com els artistes de totes les èpoques i també els actuals, com veureu d'aquí res, s'han servit d'aquesta disciplina per recrear la il·lusió de realitat del cos humà, de la figura humana en l'àmbit artístic. I ho han fet sovint, en moltes ocasions, reivindicant missatges importants i transcendents que són al mateix temps un reflex de la seva època, del temps en què ells treballen, des de l'ideal de la Venus de Milo hel·lenística, grega i, per tant, clàssica, que és la protagonista avui d'aquesta taula rodona i de la nostra exposició, fins a les consignes més reivindicatives i actuals, on el cos esdevé fins i tot un instrument o una eina de crítica social, i d'això també ens en parlaran. En volem parlar aprofitant, evidentment, aquesta obra de Dalí, a partir de tot allò que ens transmet aquesta Venus de Milo en calaixos, que Dalí va concebre i crear l'any 1936, coincidint amb un moment molt particular de la seva trajectòria. Penseu que llavors, en aquest moment, Dalí té només 32 anys i que ja acaba d'aconseguir el seu reconeixement i el seu èxit internacional, no només a Europa, sinó també als Estats Units, on ve d'exposar a finals de 1936 precisament al MoMA de Nova York. És a dir que, bé, amb una edat molt jove, Dalí sembla que ha aconseguit realment el seu propòsit, que és ser una de les joves promeses del surrealisme. Però llegint ens en donem compte que potser això no el va deixar, o sigui, que no es volia d'aturar aquí, que això no el va deixar prou satisfet, perquè llegint consignes o frases com, per exemple, la meva fama surrealista no valia res, havia d'incorporar el surrealisme dins la tradició, ens estem donant compte que alguna cosa passa, o que potser que a partir d'aquesta obra, a partir d'aquesta Venus de Milo en calaixos, ell expressa això, com des del seu surrealisme, com a partir que està reflectit en els calaixos, que si els veieu, la Venus en té un al cap, dos als pits, un a l'abdomen, un al ventre i l'altre al genoll, que formen part de la seva iconografia surrealista, de la seva pintura surrealista, els introdueix en aquesta tradició evidentment vehiculada a través d'aquesta icona, a través d'aquest ideal clàssic. Penseu que, a més, tot això coincideix amb un context històric excepcional, que és el començament de la Guerra Civil Espanyola, a mitjans de 1936. Dalí, com veurem després, ho explica, com això l'afecta a ell, afecta a la seva família i també afecta alguns dels seus amics més propers, com el poeta Lorca, que és afusellat a l'agost d'aquest mateix any. I des d'aquest punt de vista no podem deixar de dir, tot i que tampoc no podem deixar de dir, deixem-ho així, que aquesta imatge és un reflex també d'aquell moment històric, el cos d'una dona perforada o trepanada per calaixos. Però bé, el que veritablement volem avui és cedir la paraula als nostres convidats, que avui són els protagonistes d'aquesta taula rodona, i que siguin ells els que ens traslladin la seva visió d'aquesta obra de Dalí, i per suposat que us hi afegiu tots vosaltres en el torn de preguntes, per així poder completar aquesta visió 360 graus d'aquesta escultura daliniana que volem presentar i, per suposat, reivindicar. Abans, però, us vull presentar en el nostre públic, no sense abans donar-vos les gràcies per haver acceptat la nostra invitació i per ser avui aquí, que ens fa molt felices i feliços a tots. Començo per tu, que tinc més a prop. Ell és l'Eudald de Juana i és un artista escultor veí de Navata i, per tant, veí nostre. Navata, sabeu, tots els que esteu aquí, segurament que és un poble que està molt a propet d'aquí. I és un artista que s'ha donat a conèixer en els darrers anys, no només en l'esfera local, sinó també en l'esfera internacional. L'any 2019 el Museu de l'Empordà de Figueres li va dedicar una important exposició que també es va poder veure al Museu de la Garrotxa d'Olot. I a més de la teva faceta d'escultor, també l'Eudald és instructor d'escultura i imparteix tallers arreu del món i també en el seu estudi de Navata. Vas estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i després vas ampliar els teus estudis en dibuix i escultura a l'Acadèmia d'Arts de Florència. I això és una cosa que ens interessa bastant perquè ens n'hem donat compte de com vas prioritzar o fonamentar el teu aprenentatge en el reconeixement de la tècnica i de la matèria, que, com bé tu llavors dius, això t'ha permès posteriorment transgredir la forma a voluntat.
potser d'una manera similar al que són els teus referents, que són artistes com els escultors francesos Rodin o Jean-Baptiste Carpeau o com el teu apreciat català Miquel Blai, no? Per aquí tens una especial predilecció, crec saber. Heu de saber que l'escultura de l'Eudald és fonamentalment figurativa i realista i que té la figura humana com a protagonista de la seva obra. I això és un fet que ens interessa molt i, de fet, per això l'hem convidat, i és acostar-nos i saber per què artistes joves d'aquesta generació, ja no sé si dir emergent, jo crec que ja sou més que emergents, no? Ja sou artistes reconeguts, però en tot cas sou joves, us continueu acostant a la representació de la figura humana, del cos humà, d'una manera naturalista o figurativa o realista, diguem-li com vulguem, que a vegades ja ens semblava cosa d'un altre temps, no? Després ens explicaràs. La Laura Benítez és doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, on actualment també exerceix com a professora associada, també és professora de l'Escola Elisava, i la seva recerca s'ha centrat a treballar en diferents àmbits que connecten la filosofia, les arts i la tecnociència. També ha tractat el tema de la censura en les pràctiques artístiques contemporànies i això és un fet que en el context de la Venus, com veurem després, també ens interessa i molt. Ha estat coordinadora de l'àrea de teoria i professora al grau en Arts i Disseny de l'Escola Massana i investigadora convidada al Centre Arts Electrònica i al Centre d'Estudis i Documentació del MACBA. I aquest punt ens interessa molt, Laura, el fet que entre 2019 i 2021 vas dirigir BioFriction, que és un projecte europeu liderat per Angar i que està centrat en pràctiques de bioart i biohacking, que en la temàtica que ens envolta de la transgressió crec que també hi tindràs molt a dir. Precisament t'hem convidat perquè estem convençudes que ens pots ajudar a comprendre des d'una vessant més teòrica, si vols, però també més reflexiva o crítica, quin continua sent el protagonisme del cos humà en les pràctiques artístiques de l'actualitat i com s'està transgredint precisament el cos ara a través de la tecnologia. Y no podríamos estar más contentas de tener hoy aquí a la joven artista cubana Alejandra Glez, que recientemente, no recuerdo exactamente la fecha, pero te has establecido en Madrid, desde donde estás concentrando y continuando y expandiendo tu carrera. Cambiamos por motivos evidentes el idioma a partir de ahora al español para así poder facilitar el diálogo y entendernos mejor entre nosotros. Alejandra ha estudiado en la Escuela de Fotografía y en la Universidad de San Jerónimo de La Habana y en la Escuela Activa de Fotografía de México. Fue galardonada con la prestigiosa beca Máster Foto España en 2021 y el año pasado ya expuso en Arco como premio a la fotografía joven de la Fundación Enaire. En realidad podríamos decir que la fotografía es el lenguaje principal a través del cual se expresa Alejandra, pero también ella crea en arte digital, NFTs y también en performance, como hemos podido ver recientemente en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, donde has hecho la performance Volver a Nacer, y en el Museo de Historia y de Cultura Afro-Brasileira de Río de Janeiro, donde has hecho la performance Rezos, Rituales y Altares. Y nos han gustado mucho. Gracias. Tu obra se concentra principalmente en la deconstrucción de estereotipos y estigmas asociados al cuerpo femenino y creo que ya solo diciendo eso es evidente cómo nos vas a poder ayudar a comprender esta escultura de Dalí. Bien, para articular esta mesa redonda y para establecer los puntos a través de los cuales vamos a entrar en el diálogo y en el debate, hemos identificado estos tres binomios formados aparentemente por términos contrapuestos: revolución, tradición; angustia, creación; censura, transgresión, que no solo nos sirven para describir lo que representa esta Venus de Milos con cajones de Dalí, sino también para describir qué pensamos que fue la creación de Dalí a lo largo de los años 30. Y además cada uno de ellos conecta y resuena perfectamente con vuestras obras y creaciones. Por tanto, esperamos que a través de estos ejes y de las preguntas que os voy a lanzar, pues generéis unas sinergias increíbles.
Nos gustaría empezar con el primero, dedicado a la Revolución Tradición, que, como he dicho, en sí define la obra de Dalí durante los años 30. Y me gustaría empezar leyendo esta cita que sintomáticamente Dalí incluye en el catálogo de su primera exposición individual en las Dalmau de Barcelona en 1925, es decir, 11 años antes de crear la escultura que estamos presentando. Y dice lo siguiente: un gran pintor tiene el derecho de recuperar la tradición solo después de haber atravesado la revolución, que es la búsqueda de la propia realidad. Creemos que un poco es lo que Dalí hace en esta obra, ¿no? Cuando en 1936 crea esta Venus. Solo empieza a mirar hacia la tradición una vez ya se ha instalado en su fama como artista surrealista y, por tanto, ha hecho su propia revolución. Eudald, tú que trabajas con escultura, que es el caso que nos ocupa hoy, ¿qué significa específicamente para ti la tradición y cómo interpretas este cambio de rumbo del surrealismo a la tradición en este momento tan determinado de la escultura de Dalí? ¿En castellano? Sí. Probablemente difícil. Es curioso porque cuando dice de la revolución, ¿no? Primero la revolución y luego la tradición, ¿no? Sí. Desde mi experiencia propia, ¿no? Para mí fue claro primero la tradición, ¿no? Aprender un lenguaje, una manera de hacer, para sentirme que tengo todas las herramientas para luego poder hacer esta revolución, ¿no? Y Dalí, claro, él directamente, ¿no? Iba a la revolución. Creo que eran tiempos muy diferentes también, que en su caso eran tiempos de muchos cambios, ¿no? Veníamos de siglos de representación figurativa, como todo muy en el mismo sitio, un bloque muy pesado, ¿no? Entonces había que romper, había nuevas corrientes, cada artista tenía que buscar su propia personalidad y tenía que ser lo más diferente de cualquier otro, ¿no? Entonces eso era un súper trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que Dalí también era un artista súper inteligente, ¿no? Sabía leer en qué momento de la historia del arte estaba viviendo. Entonces creo que, bueno, buscó su revolución y al mismo tiempo, cuando vienes al museo y ves que hay una sala donde hay su propia colección de arte que compró pues, artistas como Bouguereau, Messiaen, son artistas que también son referentes míos, ¿no? De artistas siglo XVIII, XIX. Y te das cuenta de cómo él apreciaba, ¿no? toda esta tradición y de hecho cuando ves cuadros que pues, el Pan o como pinta Gala, ¿no? Que busca una perfección técnica muy... Realismo. Sí. Y yo creo que él tenía esta ambición, ¿no? de pintar pues, como los grandes maestros, por eso compró estos cuadros también. Pero supo leer el momento y además que tenía una creatividad increíble. Entonces, pues yo creo que en el momento que él se sintió, he conseguido ser un artista de renombre, entonces se sintió como más tranquilo de decir, vamos a volver a la tradición porque lo he hecho todo y como soy Dalí, pues puedo hacerlo, ¿no? Y supongo que siempre tenía esa ambición de volver a la tradición. Quería preguntarte, Alejandra, ¿a ti esta direccionalidad también te sorprende? Es decir, ¿también situarías primero la tradición y luego la revolución? En este La palabra caso? revolución para una cubana es complicada. Nosotros vivimos en constante revolución. Entonces, sí, dentro de la obra mía hay una tradición, pues decirlo de alguna forma, pero en constante revolución, porque todo el tiempo descontextualizo lo que puede ser tradicional, como algunas formas de mirar el cuerpo femenino que se entienden como un objeto en muchas ocasiones de decoración o de influencia o tal dentro del mundo del arte, y yo vengo a mostrar otra parte, ¿no? Como son mujeres que han sufrido violencia, trata de mujeres, intento de feminicidio, y ahí ya empiezas a crear una propia revolución con el espectador de esto no es solo lindo, aquí hay un montón de cosas que tienes que entender.
Porque quizás os enviaría esta pregunta a los tres, porque cuando hablamos de tradición, de clasicismo, son términos que, bueno, que para cada uno pueden significar incluso una cosa muy distinta, ¿no? Aquí tenemos como un contexto muy occidental que lo conectamos mucho con con estos cánones, con estos ideales, con esta Venus de Milo que hoy nos preside, y además con el arte figurativo, ¿no? Que es donde quería ir a parar. ¿Vosotros creéis que por el hecho que una obra sea realista, figurativa, naturalista, es decir, represente la realidad de un modo concreto, el imaginario colectivo, es decir, el público, la sitúa de una manera indudable y directa dentro de la tradición? ¿La tradición realmente es eso, solo? Yo. ¿Está abierta? Para mí, la tradición, claro, no supone un problema, ¿no? Porque gracias a la tradición pues, podemos construir edificios tan espectaculares como estos, ¿no? Porque es acumulación de conocimiento y hace que cada persona aporta algo y se va construyendo, y tengo la sensación que se evoluciona y se va mejorando con el tiempo a base de esta acumulación, ¿no? Entonces, sí, puede ser que se clasifique, ¿no? Pero claro, para mí es algo bueno, entonces no... Yeah. No sé si desde tu punto de vista, Laura, quizás... Sí, bueno, a mí me parece que en realidad revolución y tradición se necesitan, ¿no? Es decir, son complementarias, en el sentido de que para que algo sea reconocido en tanto que tradición, ¿no? Algo pasa ahí cuando, digamos, un suceso que se entiende como revolucionario, del tipo que sea, sin ponerle una capa de juicio moral de si es revolución, es bueno o malo, abre unos espacios de posibilidad, y en esa apertura del espacio de posibilidad es donde aquello otro, ¿no? De lo que pareciera que en algún momento se distancia o que se diferencia de algún modo, se reconoce como tradición, ¿no? Entonces creo que respecto a esto se complementan. Y en relación a lo que preguntabas, desde mi perspectiva, quizá puede que suceda que si hay una representación de carácter, vamos a decir, realista, quienes interactúan con ese proyecto, con ese proceso, a mí me cuesta un poco más utilizar el término obra, ¿no? Porque siempre tiene como un pozo de lo que ya pareciera que está terminado. Pero sí que puede suceder, aunque ciertamente algo que tenga una representación más o menos realista puede ser muchísimo más transgresor que algo que no lo tenga, ¿no? Y no sé, a mí, por ejemplo, como seguramente a todas o a muchas, lo primero que se me viene a la cabeza es Duchamp, ¿no? Y eso no es que sea una representación, es que directamente es tomar un objeto, ¿no? Y operar la transfiguración del lugar común. Y ese gesto es muchísimo más transgresor y revolucionario, ¿no? que muchas, digamos, de las representaciones de carácter abstracto, surrealista. Entonces depende. Quizás los tres también podríais ayudarnos a entender o a valorar por qué... O sea, Dalí, cuando crea esta escultura en 1936, él viene de una larga tradición del surrealismo, de una larga tradición de objetos surrealistas que nada tienen que ver con esta imagen. O sea, es como un punto de inflexión, ¿no? También hoy nos sorprende, bueno, si digo sorprende, es que nos sorprende gratamente que una generación de jóvenes artistas, escultores, y también tú, Alejandra, que trabajas con tu cuerpo, en realidad, ¿no? Con el cuerpo humano esencialmente, pero a la hora de representar y crear, estáis basando vuestra obra en el cuerpo humano, ¿no? Y de manera muy realista y de manera muy figurativa. Como decía antes, de una manera que quizás ya pensábamos que era cosa de otro tiempo, ¿no? Estoy pensando en el plano de la escultura, en ti, en tus obras, o en nombres como Gerard Mas, Efraín Rodríguez o Javier Aguilera también. ¿Por qué diríais que los jóvenes artistas os habéis vuelto a acercar tanto al cuerpo, en tu caso de un modo, bueno, incorporado, ¿no? Por ejemplo, en tus performances, pero tú en tus representaciones, ¿por qué os habéis vuelto a acercar al cuerpo de esta manera tan figurativa, realista? ¿Qué crees que os atrae
No sé, al igual de artistas jóvenes se podría esperar otra cosa, ¿no? Más... Sí, porque en mi caso no hubo un momento de sentarme y decir, voy a hacer 4, buscar, vale, sí, me gusta la figuración y voy a hacerlo, ¿no? Pues seguro que hay algo que os ha atraído en esto. ¿Por qué nos continúa fascinando tanto, en el fondo, este cuerpo humano, ¿no? Yo a veces lo pienso y yo creo que a nivel fisiológico, biológico, estamos hechos para reproducirnos, ¿no? Entonces, yo creo que nos sentimos atraídos por las formas humanas en general, ¿no? Entonces, yo creo que al sentir esta atracción, pues la representación de estos volúmenes son igualmente atrayentes o más, porque pueden estar masticados, pasados por un filtro, ¿no?, del artista que puede embellecer a su manera, digamos, y creo que esto hace que el espectador pueda conectar, porque además cuando usas la figuración, en verdad también estás hablando de ti, y es como si fueses un escritor y hablas con el protagonista, muchas veces pasa a través de las vivencias del escritor, ¿no? Entonces yo creo que es una manera muy directa de comunicar con el espectador y creo que en la historia del arte va como es circular, ¿no? Como hay momentos en que es muy fuerte, luego se busca otra cosa porque hay un cansancio y se buscan nuevas maneras de representar, pero yo creo que siempre estar ahí, que hay una atracción que... Sí. No sé cómo... Me encanta cómo me miras. Bueno, realmente yo tomo una parte que dijiste, como nos hemos acercado al cuerpo, y realmente nunca me he alejado del cuerpo, vivo en él. Es mi casa, es mi templo, es lo que me hace crear. Entonces yo hablo mucho desde mi realidad. Yo hago una catarsis constante dentro de mi obra de cosas que he vivido y experimentado, y he permitido a otras mujeres, a través de mi herramienta, que es la fotografía principalmente, a expresarse. Llegó un momento donde yo tuve la necesidad de hablar con él. Entonces empezaron los performances, y cada vez que utilizo mi cuerpo me doy cuenta de qué fuerte es, ¿no? Y cómo te cubre todo y cómo te protege de todo, pero a la misma vez te está haciendo crear todo el tiempo. Yo siempre pienso que es como un lienzo en blanco. Lo pinto y de nuevo puedo borrar todo, volver a reinventarme, puedo morir y volver a vivir. Ahora, por ejemplo, lo tengo muy a flor de piel. Acabo de terminar un entrenamiento en el Instituto de Marina Abramovich. Sí, sí, nos interesa que nos expliques tu experiencia, si crees. Ahí llevé el cuerpo a los límites, totalmente a los límites. Si antes yo admiraba a esta artista, ahora la admiro más porque me doy cuenta de todo lo que pasa para llegar a una performance. No es lo que se ve en el espacio, que ya es fuerte en sí, sino el entrenamiento antes. Estuvimos 4 días sin comer, haciendo ejercicios de performance. De todo tipo, desde darle una vuelta a una montaña hasta separar granos de arroz y granos de lentejas por 6 horas. No teníamos nada, no podíamos hablar, no podíamos interactuar, no teníamos teléfono, no teníamos reloj. Y eras tú con tu propio cuerpo. ¿Qué vamos a sacar de aquí? Mente, cuerpo, espíritu, sentimientos. Y fue como, wow, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Sabe? A veces vamos tan rápido. Nos vienen tantas cosas del exterior que nos olvidamos de esto. Esto es un templo, ¿sabe? ¿Qué nos da? No, siempre buscamos cosas fuera, que si el internet, que si la sociedad de consumo, sobre todo en países capitalistas. A mí me conectó mucho, claro, con Cuba, el no tener comida, el pasar el tiempo y tú no sabes por qué está pasando el tiempo porque no tienes nada que hacer, pero sí te das cuenta de cuánto tenemos nosotros mismos por nosotros mismos y cómo podemos experimentar con ello. Bueno, a mí me parece que todos los que estáis diciendo, viniendo, bueno, de artistas que sois jóvenes, no voy a decir vuestra edad porque tampoco eso son cosas privadas, pero sois realmente jóvenes, es un alegrato precioso en estos tiempos de transhumanismo, poshumanismo, ¿no? Esta vigencia y este poder del cuerpo humano que un poco de algún modo se tiene que salvaguardar, ¿no? Pese a toda la que viene, pese a toda la que vendrá, pese a todo lo tecnológico, digital, como el cuerpo humano, tanto en el plano creativo como bueno, en la vida en general, tiene la fuerza que tiene y la vigencia, más que fuerza, la vigencia que le continuaréis dando, ¿no? Eso me parece que bueno, es motivo de
reflexión y que es muy bonito. Si os parece, seguimos un poco adelante con la otra sección en la que hemos enfocado y que nos permitirá continuar también, estoy segura, con todo esto que ya hemos empezado. Pero es verdad que otro enfoque de la Venus de Milo con cajones nos permite interpretar esta obra dentro del contexto vital en la que Dalí la crea, ¿no? En este 1936. Y si me lo permitís, para ello os voy a leer un fragmento de Confesiones Inconfesables, que es un libro que él publicará años más tarde, pero en el que recuerda un poco esta vivencia que ya está resonando Alejandra, que ya hemos hablado de ella antes y que nos vas a ayudar también a comprender, ¿no? Dalí escribe lo siguiente, dice: «El caos español me trastornó y los monstruos de la guerra civil invadieron mis cuadros. El ser doble del canibalismo del otoño se devora a sí mismo y me chupa la sangre. Mi padre será perseguido, mi hermana se volverá casi loca, mi campanario, tenéis aquí, será derruido y muchos de mis amigos muertos. La muerte, la nada, la abyección del odio me asedian. Mi sistema paranoico crítico funciona perfectamente. En plena desesperación, sigo pintando y exaltando mi vértigo, invento la Venus de Milo con cajones», es decir, la obra que nos trae aquí todos hoy. Creemos que, Alejandra, tú eres entre los tres invitados la que mejor nos puedes ayudar a comprender todo esto que acabo de leer, que conecta, que nos sitúa en un contexto no histórico, sino vital del artista, cómo es su propia creación. Y la pregunta que te haría, y que por supuesto está abierta a los tres, es que si crees que las experiencias traumáticas, especialmente traumáticas, que un artista pueda vivir en su plano personal, se convierten en realidad en un revulsivo para su creación artística. Yo me identifico de muchas formas con esa frase de Dalí. No viví una guerra civil, pero viví una revolución cubana. Y dentro de Cuba, yo he vivido toda mi vida en Cuba. En un momento determinado, cuando eres niño y vas creciendo, tú no sabes qué hay fuera porque no había ni internet. Entonces tú piensas que lo que está pasando allá adentro es el mundo. Entonces, en un momento de mi vida, que fue hace poco, cuando la pandemia, donde si ya la situación en Cuba era mala, con la pandemia fue aún peor. Y yo me veía dentro de mi estudio, yo tengo una obra que resuena mucho con esto, que se llama Mi realidad, punto del canibalismo, donde yo me meto dentro del refrigerador de mi casa porque no tenía comida. Y no tenía comida no porque no tuviera dinero para comprarla, sino porque no había comida. Y porque tenías que hacer fila de 4 y 5 horas y estabas expenso a llegar y no coger comida porque era un pollo por familia. En ese momento era como me empecé a replantear todo. Ya yo había viajado desde los 18 años gracias a mi arte. Yo trabajo desde que tengo 16 años. Yo sí voy a decir mi edad porque todo el mundo pensará que tengo 20, pero tengo 27 este año. Llevo 11 años trabajando en el arte. Y a partir de los 18 yo pude salir de Cuba y empezar a conocer qué era el mundo afuera, ¿no? El primer país que visité fue México. Por poco me daba una parálisis porque yo me bajé en Ciudad México y decía: ¿qué es esto? La gente, las promociones, la comida, los carros, el ruido. Yo me quería, el corazón iba a 1000, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de cómo crear dentro de un espacio donde todo lo que está pasando a tu alrededor, tú no lo entiendes, tú lo estás sufriendo, te está generando una angustia. Al final lo que te salva de todo eso y de caer en la locura es la creación. Y vuelves una y otra vez a hacer catarsis a través de la obra, a soltar, a comunicar. Sobre todo en mi país, la única posibilidad de expresión era comunicar a través del arte, porque dices mucho sin decir nada, porque no puedes verbalizar lo que sientes, porque si lo verbalizas, puedes desaparecer, ¿no? Entonces, en ese momento tú le empiezas a dar mucha más importancia a ese proceso de crear. Entonces, eso fue una base en mi obra siempre, porque desde muy pequeña me tocó vivir cosas traumáticas y no quería comunicarlas. Y cuando tenía 16 le dije a mi mamá: o me llevas al psicólogo o a una escuela de fotografía. Y ella, cubana al fin, me dijo: al psicólogo tú no vas porque eso aquí no está bien visto y tú no estás loca. Y yo, vale, perfecto. Empecé en la escuela de fotografía y el arte me ayudó a comunicar por mucho tiempo. Hoy en día, gracias a Dios, voy al psicólogo, vivo en un país que me lo permite, que no es de locos ir al psicólogo. Voy al psicólogo, hago arte, pero el arte me curó, me sanó. Me llevó a un punto donde yo digo: ok, tranquilidad, encuentro mi espacio.
Es como una capa protectora, ¿no? Yo creo que podríamos encontrar muchas frases, ¿verdad?, de Dalí que nos vendrían a decir lo mismo, ¿no? Cómo su arte en realidad le curó o le previno de cierta locura o de cierta pérdida de... Me entiendo perfectamente con esa parte de de Dalí. rumbo, no? Sí, sí, sí. No sé si en aquest sentit... Jo, des del meu punt de vista... perdó. Tranquilo, tranquilo, he sido yo la culpable. Sí que quizá, bueno, no siento que haya vivido experiencias muy traumáticas, pero sí que me he dado cuenta que estos últimos 10 años el hecho de la creación ha sido como un poco una evasión de pues, inseguridades, de decir, vale, tengo un objetivo, es muy grande y voy a luchar por eso, voy a ponerle horas, voy a sacrificar otras cosas, ¿no? Relaciones sociales, bueno, sí, digamos que pasarlo bien, pero tienes este objetivo y a mí, en mi caso, me ha dado mucha fuerza, ¿no? Pero al mismo tiempo, ahora cuando empiezas a reflexionar sobre eso, te das cuenta que al mismo tiempo era una escapada de no afrontar otros problemas. Entonces, supongo que en el caso de Dalí, si pues, al pasar una guerra, para él pues, fue una escapada, ¿no? Me centro en esto, voy a intentar ser el mejor artista posible y te permite pues, mirar hacia otro lado, ¿no? Y supongo que llega un punto que en tu obra que lo pones en común, ¿no? Que quizá de mirar a otro lado vas a mirar exactamente pues, los traumas y en mi caso yo creo que van saliendo cosas en la obra, pero de una manera como más contenida. A nosotras nos resonó mucho cuando estuvimos viendo, investigando sobre tu obra, eso que decías, ¿no? Que la usabas para sanar, ¿no? Que era un vehículo también de sanación y en este sentido, leyendo todo esto, bueno, hay muchas otras cosas que os podríamos leer de Dalí, pero que no caben en este espacio, pues encontramos que habían muchas resonancias, ¿no? De hecho, en algunas de tus obras encontramos estos conceptos claramente contrapuestos, pero que al mismo tiempo se realimentan. Yo creo que es el de presencia y ausencia en la obra que que has elegido como para presentarte, que quizás también se puedan identificar en esta escultura de Dalí, ¿no? Estos cajones que no sabemos si están abiertos o cerrados, llenos o vacíos. En realidad no sabemos qué depositó aquí Dalí dentro, a no ser que lo interpretemos por las consignas o por las pistas que él nos va dando, ¿no? Por ejemplo, él afirma que el cuerpo humano, que en la época de los griegos era neoplatónico, por tanto era una suerte de ideal, hoy, es decir, en el momento de creación de esta escultura, está lleno de estos cajones que solo el psicoanálisis puede resolver. Como hemos hablado previamente antes de llegar a esta mesa redonda sobre el psicoanálisis, y he visto que era una cosa que a los tres os resonaba bastante y que la habéis tratado en vuestras investigaciones, me gustaría un poco, ya no que respondierais a esta pregunta, sino que podíais debatir un poco acerca de ella, ¿no? O sea, cómo interpretáis estas palabras, ¿no? Que estos cajones que no sabemos exactamente qué quieren reflejar, pero que pueden tener muchas interpretaciones de lleno, vacío, de ausencia, presencia, puedan resolverse solo a través del psicoanálisis, es decir, solo a través del subconsciente, en realidad, ¿no? No sé si podríais... Yo te puedo hablar desde mis obras de presencia y ausencia. Claro. Tengo una obra que se llama Más de fondo, presencia y ausencia, donde devuelvo al mar cuerpos de mujeres que han sido feminicidio, trata de mujeres, violencia doméstica y los devuelvo a la maternidad. Para mí el mar es la madre y es como el vientre materno. En un momento donde esos cuerpos que estaban flotando en el agua desaparecen y empiezan las siluetas como la ausencia y se vuelve como olas dentro del agua. Para mí, la presencia y la ausencia es algo que vive constantemente conmigo. Es un cuerpo presente con momentos ausentes, donde cada gaveta que hay dentro contiene una vivencia que he tenido. Y cuando tú conectas con ese subconsciente, yo he practicado mucho el psicoanálisis y otros tipos de terapia, empiezas a darte cuenta de dónde vienen las cosas, por qué las haces y cómo las expresas. Y al final hay un montón de archivos que vas a veces desbloqueando si te interesa trabajarlos, y son
bastante fuertes porque tú vives el día a día con una presencia y con la ausencia de ellos, pero siempre te vienen de una forma u otra. Hay actitudes que nosotros tenemos en el día a día o formas de relacionarnos con diferentes personas que tú lo contemplas como algo normal, como algo que te pertenece, pero posiblemente no venga de ti y venga de esa ausencia que tú no quieres recordar y puede ser un trauma de tu niñez o puede ser una forma en la que te trataron en algún momento y tú lo concebiste como tuyo, ¿no? Entonces, para mí cuando yo lo veo y cuando pienso en qué hay dentro, es como, es mi mente, es mi vivencia, es mi cuerpo, ¿no? Es como mi vida. Volviendo ahora mismo a lo de Marina Abramovich, nosotros hicimos un ejercicio que era abrir y cerrar puertas por 2 horas. Cuando estaba a la hora, yo dije, ¿qué sentido tiene que yo esté abriendo y cerrando esta puerta que la voy a romper en algún momento? Y ahí me empecé a plantear, es que tiene todo el sentido del mundo, es la vida. Tú abres y cierras puertas, entras o no entras, entras y sales, gente que entra, gente que te cierran puertas, gente que te la abren. Empiezas a dialogar con tu subconsciente y llegué a un momento donde recordé algo de mi infancia y dije, wow, eso estaba ahí. Yo nunca pensé en esto, ¿no? Entonces, para mí siempre van de la mano la presencia y la ausencia. Simplemente sabes cuándo la quieres hacer presente y cuándo la quieres hacer ausente. Porque tenemos que vivir en sociedad y tenemos que seguir continuando con la vida, ¿no? Entonces, como lo que escondes, lo que muestras, lo que quieres mostrar, lo que quieres esconder. Resuena perfectamente con lo que Dalí intenta conseguir con su método paranoico crítico, ¿no? Esta búsqueda de lo ausente o de lo que nos parece que está ausente porque realmente está en un subconsciente al que no podemos llegar, ¿no? Un poco es este método que él inventa. Bueno, ahora no vamos a entrar a explayarnos tampoco en esto, ¿no? Pero bueno, está realmente en consonancia con esto. No sé si, Laura, quisieras añadir algo, porque además tú tienes una vivencia daliniana que nos has contado antes muy bonita y no sé si todo este tema del subconsciente, desde tu parte más filosófica, que también encaja mucho con esto, nos podrías dar tu opinión y ayudarnos a completar esta perspectiva de la no de la obra, sino de esta obra, sino de la creación daliniana de este periodo, ¿no? Sí, yo de hecho tengo que decir que no es que case demasiado con el psicoanálisis en la filosofía, pero ciertamente, evidentemente, por formación o de formación lo conozco. Y para mí lo que más resuena también con la importancia, ¿no? de la presencia del cuerpo, ¿no? En este caso, tiene que ver con la importancia también que tiene el psicoanálisis, no solo antes quizá, pero no solo a partir de Freud, sino el psicoanálisis es fundamental para la recuperación del cuerpo, no solo en las prácticas artísticas, también en la filosofía, ¿no? Es decir, veníamos de la herencia del mecanicismo cartesiano, ¿no? A veces llamado mecanicismo natural, donde había la separación mente y cuerpo, ¿no? Y el cuerpo era como lo denostado, ¿no? Lo que tenía categoría o consideración de máquina. Porque, por ejemplo, habíamos seguido a Descartes, ¿no? A Descartes, también a las grandes aportaciones de la pastoral cristiana para la denostación del cuerpo, como eso que está relacionado con el pecado y es lo que hay que esconder, ¿no? Es lo que se castiga cuando se peca, etc. Lamentablemente no seguimos a Spinoza, ¿no? Que ya nos daba ahí como no sabemos lo que puede un cuerpo, ¿no? Es decir, esa potencia, ¿no? Esa fuerza afirmativa que desborda. Seguramente estaríamos en lugares muy distintos, ¿no? Si hubiéramos seguido la línea de Spinoza. Entonces, ahí hay un punto de inflexión a finales del XIX con Schopenhauer y Nietzsche, ¿no? En la afirmación del cuerpo, pero también con la fenomenología, y ahí entra la dimensión corporal de la existencia humana, pero también con el psicoanálisis un poquito después, ¿no? Lacan, segunda mitad del siglo XX, la dimensión simbólica. Y eso, claro, con Dalí conecta demasiado, o a mí, hay demasiado, digo, conecta directamente, o a mí directamente me conecta con Dalí, ¿no? En el sentido de que, para mí, por ejemplo, esta escultura es una representación también de todo eso, ¿no? De todas esas posibilidades. Hablábamos de presencias y ausencias, pero para mí también son súper importantes las latencias, ¿no? Como esa... Bueno, esa suerte de coreografía entre presencias, ausencias y latencias, ¿no? Al final, esta Venus es también muy próxima, es Schrödinger, ¿no? Los cajones están llenos y vacíos al mismo tiempo, ¿no? No lo sabemos hasta que... Entonces, digamos que desde ahí ciertamente me resuenan muchas cuestiones del psicoanálisis. Ciertamente, claro, en digamos todo el proceso
creativo de Dalí también juega con eso, ¿no? Es decir, que son esas aperturas de posibilidad, ¿no?, que ciertamente pues transgreden representaciones, ¿no? A mí me resuena más desde ahí. No sé si ha Interesante. respondido, ¿no? Qué lectura más amplia que nos estás dando sobre esta obra y sobre lo que pueda haber detrás todavía por explorar a partir de obras como estas en esta mente de Dalí en la que hoy estamos, ¿no?, de algún modo, como decíamos antes, porque esta es su gran casa o su gran obra de arte total. No sé para dónde pasamos, si quieres añadir algo sobre este aspecto. Yo creo que no puedo añadir Yo creo que lo han mucho dicho más. muy bien, ¿no? No Voy a sé. quedar fatal. Creo que ha quedado bastante claro, nos lo han puesto bien, ¿no? En todo caso, si os parece bien, no sé cómo vamos de tiempo. Sigo, ¿no? Sigo. Podemos avanzar también hasta este último bloque en el cual tú, Laura, vas a centrarnos mucho en esta censura y transgresión. Bueno, y también ellos a través de sus experiencias sobre las cuales no sé si han pasado por algún proceso de transgresión, seguro, me consta, los dos, pero de censura no lo sé exactamente. Pero bueno, vamos a pasar a esta última sección que también hemos querido dimensionar en la exposición temporal que tenemos en nuestro museo, ¿no? Cómo se trata la censura y la transgresión en la creación artística, o realmente cómo pueden llegar a retroalimentarse, como creemos haber percibido e identificado en el caso de Dalí. En realidad, Dalí asocia mucho la transgresión durante la segunda mitad de los años 30 a imágenes clásicas o mitológicas, como hemos visto, y en una de estas ocasiones lo que hace es plantear una Venus con cabeza de pez, imagen, bueno, ciertamente transgresora, se ve para la época, para presidir la fachada de este edificio, que es un pabellón que diseñó para la Exposición Internacional de Nueva York de 1939. Si podéis ver más o menos bien la imagen, os dais cuenta que una Venus con cabeza de pez no la reconocéis por ninguna parte, ¿no? Porque lo que pasó en realidad es que la creación de Dalí fue censurada por el comité organizador de la feria y en su lugar solo se presentó una mera reproducción de la Venus del nacimiento de la primavera de Botticelli, ¿no? Claramente, bueno, una censura por considerar la imagen inadecuada. Sin embargo, esto produjo un enfado mayúsculo en Dalí que le llevó a reivindicar los derechos del artista a su propia creación, a su propia imaginación, a su propia creación en 1939, un manifiesto pues bueno, que también podría ser de mucha actualidad, si lo habéis leído, creo que os lo pasé, que realmente es muy interesante, que tituló de una manera tan contundente como esta, Declaración de la Independencia de la Imaginación y de los Derechos del Hombre a su propia locura. ¿De acuerdo? Y en la cual se pueden leer algunas consignas especialmente mordaces y dirigidas a los hombres medios de la cultura que identificamos como los gestores culturales de la época y cómo pueden llegar a intrometerse y a modificar la creación del artista. Os voy a preguntar luego por vosotros si habéis vivido algún proceso similar, pero me interesa que sea Laura también en este caso la que lleve un poco el timón de esta sección, porque sé que sabemos que has trabajado sobre esto y nos gustaría saber si crees que en el arte contemporáneo se establecen estas mismas direcciones, es decir, hay creación y censura, hay censura y que lleve a la creación, o realmente esto puede realimentarse, que una obra censurada sea el revulsivo o el motor para generar una obra, si cabe, todavía más reivindicativa, como hizo Dalí en el plano literario, escribiendo este folleto que nos ha llegado y nos ha dejado hasta para nosotros lo podamos. Sí, saberlo. Bueno, para mí, por ejemplo, de esta cuestión, sobre todo, remarcaría cómo utiliza imaginación, ¿no? Es decir,
una parte importante de los procesos de censura tienen que ver precisamente con eso que está sucediendo ahí, que posibilita pensar otras cosas y pensar de otros modos y relacionarse de otros modos, ¿no? Entonces, respecto a lo que preguntabas, pues imagino que depende, ¿no? También hay prácticas artísticas que ya son pensadas para buscar la censura de tal manera casi como, digamos, un proceso de marketing. A mí, sinceramente, son las que menos me interesan. Entiendo que como artefactos culturales que tienen mucho boom mediático, pues funcionan, pero a mí, digamos que no me interesan demasiado. Entonces, dependiendo de cada caso, ¿no? Hay censuras que son muy obvias, pero la gran mayoría de los procesos de censura, por lo menos en el contexto occidental, etcétera, etcétera, son civilinas y son difíciles de... bueno, son cuestiones como, ¿no?, muy civilinas, bastante difíciles de identificar. Nosotras, con un colectivo que teníamos hace años, que se llama Leyland Palmer, estuvimos unos años haciendo un proceso de investigación, un proyecto de investigación, perdón, sobre la censura en las prácticas contemporáneas, ¿no? Porque antes de que la censura, digamos, estuviera tan presente en los medios de comunicación, ¿no?, a raíz de situaciones políticas que todas conocemos en el contexto local, pues se hablaba muy poco de censura, ¿no? Y siempre se tiraba pelotas fuera, en el sentido de que si hablábamos de arte y censura, ¿no?, esta cosa que nos gusta hacer tanto desde el contexto occidental, siempre decíamos, oh, no, censura en China o censura como si aquí no sucediera, ¿no? Entonces, bueno, depende. Hay censuras que se dan y son bastante difíciles de identificar, por ejemplo, a través de la filantropía neoliberal, ¿no? Es decir, la censura que se da en el momento que no le puedes molestar a quienes te dan el dinero para producir la obra, o que afecta a los flujos de especulación, ¿no?, en el mercado del arte. Hay censuras que son mucho más difíciles de identificar. Está la autocensura, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el momento que normalizamos, naturalizamos los procesos burocrático-administrativos, muchas veces ya estamos condicionando cómo vamos a producir o diseñar eso, porque necesitamos esos recursos para poder desarrollar eso, y a veces participamos de procesos de autocensura. Luego hay censuras obvias y torpes, ¿no? Por ejemplo, como lo que sucedió en el MACBA hace años, en la exposición de La bestia y el soberano, que además hacía referencia a un texto de Derrida, ¿no?, con la obra de Inés Dullac, que, bueno, que había como esta cosa de uno de los tótems, ¿no?, que parece que en el Estado español, pues si lo tocas tienes muchos números de tener problemas con la censura, que es la familia real, ¿no?, en este caso el llamado rey emérito, ¿no? Claro, depende del caso. Hay algunos más obvios, algunos más civilinos. Pero yo creo que lo más interesante que está reivindicando aquí Dalí, y que por eso preocupa tanto, ¿no?, a quienes intentan ejercer la censura de manera más o menos obvia, tiene que ver con esos espacios de posibilidad que se abren, ¿no? Es decir, por ejemplo, volviendo a la Venus, ¿no?, a la escultura me refiero. Sí. Lo más importante no es ni siquiera lo más interesante si se pueden abrir o cerrar los cajones o saber qué hay dentro. Sino lo que está sucediendo ahí, ¿no?, que es un artefacto crítico que dispara otras posibilidades. Para mí, digamos que en censura, imaginación y representación juegan papeles clave, ¿no?, en el sentido, por ejemplo, en el contexto contemporáneo, ¿no?, en un régimen de lo visual donde es tan evidente cómo funciona la hiperestimulación del imaginario colectivo, ¿no? Por eso digamos que ciertas configuraciones políticas, y es un eufemismo, ¿no?, estoy siendo como muy generosa a la hora de utilizar el lenguaje, saben perfectamente cómo utilizar las redes sociales, ¿no?, y cómo hacer las cosas efectivas a través de la repetición, porque da igual si el contenido es, no voy a decir verdad o mentira, pero más o menos certero, ¿no? Estos carteles, ¿no?, por ejemplo, de tu abuela, pronombre posesivo, o sea, de nuestra parte, cobrando tanto, un indeterminado, ¿no?, ese otro que viene de fuera, que siempre se presenta como amenaza, etcétera, etcétera, cobrando tanto. Al final, a través de la repetición, ese contenido da igual si es certero o no, porque va añadiendo capas de representación y hace que cada vez sea más difícil, capas, más difícil llegar al contenido de la cosa, ¿no? Sí, sí.
Cuando utilizabas la palabra sibilina, ¿no? Que tiene la censura es sibilina, entendido, funciona de una manera a veces sibilina. Los límites de la censura, es decir, se establecen, ¿tú crees, de antemano? Son una cosa que... la censura en sí misma, ¿cómo se establece? O también os lo pregunto, no sé si habéis, si en algún momento de vuestra carrera habéis tenido una experiencia en ese sentido que os gustaría compartir y cómo creéis que se ha producido, ¿no? ¿Con qué justificaciones? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo se produce o no se produce una cosa como la que se encuentra Dalí en 1939? Yeah. Yo, en mi caso, claro, pensaba censura, no sé si me ha ocurrido, ¿no? Pero luego pensaba de una manera mucho más sutil y sí que normalmente he hecho mis obras, ¿no? Creaciones que me han venido gana de hacer y no había, pues hacía lo que quería, ¿no? Y entonces sí que he tenido encargos donde de repente pues aparecía la censura, ¿no? Por parte del cliente, ¿no? Por parte del cliente. Claro. Y sí que al principio, ¿no? Porque haces la escultura y tú piensas, esto solo puede hacer así, es increíble, tal, el cliente le va a encantar. Y luego te decía, sí, esto me gusta, pero esta parte no, hay que cambiar. Hice, por ejemplo, un encargo para una productora de Hong Kong, que era una película. Tenía que representar a los protagonistas principales y para ellos hacer fotos para hacer el póster, ¿no? Entonces eran creaciones de ideas mías con lo que ellos me habían contado de cada personaje y luego pues les presentaba la idea y entonces intentaba hacerla lo mejor posible para impactarles y que me dijeran es perfecto, que no pasaba nunca, ¿no? Y cuando entonces me decían no, esto hay que cambiarlo, yo pensaba es imposible, es que solo puede ser eso. Y entonces me pasaba una noche redactando un mail diciéndole por qué no se podía hacer, por qué era bueno dejarlo así y me decían no, queremos eso. Al final no los convencía hasta que llegué al punto de decir vale, pues cuando me dicen que hay que cambiar algo, lo acepto y seguro que tardo menos tiempo haciendo lo que me dicen que no intentándoles convencer. Y luego lo que me di cuenta es que en el mundo del arte o en una obra de arte, en cada opción que vas a presentar hay 1000 otras opciones. Y yo pensaba que solo se podía hacer de una manera. Y entonces lo que empecé a pensar es, vale, no quieren esto, voy a pensar otra manera. Y muchas veces acababa siendo mejor que la inicial. Una censura, ¿no? Creativa. Sí, es estética. Pero sí, me dolía mucho al principio y ahora ya es como algo, vale, pues rápido, otra cosa. Es más eficiente porque si no... Tú quizás nos puedes explicar algo. Yo nací en censura, crecí en censura, vivo en censura. Yo nunca he podido decir libremente qué pienso, qué opino. He consumido 3 canales de televisión toda mi vida diciendo la revolución, la educación, la salud, todo lo que pasa afuera está mal. ¿Qué te puedo decir yo? ¿Sabes? Para mí es un tema que ustedes lo hablan y los entiendo tanto, pero es que yo lo he vivido de una forma tan fea. Yo he visto amigos míos ir a la cárcel por decir estoy en contra de ustedes, no estoy de acuerdo con esto. O sea, he experimentado la censura de un modo muy feo. He visto gente que se ha ido, he visto gente que ha desaparecido. No sé, a mí me toca de una forma muy vulnerable la censura. Vivo con ella todo el tiempo. Yo estoy aquí viviendo en España y yo no me atrevo a decir con palabras, mira, yo pienso esto sobre la censura por esto y por esto, porque tengo una familia, porque tengo miedo que no me dejen entrar a mi país si hablo. O sea, entonces yo tengo que vivir constantemente con la sombra de la censura. Bueno, tu punto de vista en ese sentido es como, no sé, como nos abre las puertas de otro mundo, porque realmente has vivido una realidad muy distinta a la que más o menos interpreto que hemos vivido nosotros, ¿no? Pero y en el arte sí lo viví, claramente. Bueno, eso te iba a decir. ¿Hay alguna obra que tú hayas...? Yo, más de fondo presencia, yo tuve la ilusa idea de ponerla en el Malecón de La Habana, en la Bienal de La Habana, frente al Malecón. Y me dijeron, ¿tú te viste loca? ¿Cómo vas a poner una foto de miles de cuerpos flotando en el mar cuando nosotros hemos tenido la mayor inmigración por mar hacia Estados Unidos? Y yo le dije, ¿qué es eso? ¿Es un espejo?
Es un espejo donde tú ves el mar y aquí estás viendo todos los cuerpos que hay ahí, incluido mi familia. Esa obra está requete censurada. Mi realidad a punto de canibalismo fue la última obra que yo hice dentro de la isla. A mí me llamaron de la seguridad del Estado y me dijeron, ¿estás en contra de nosotros que te veo metiéndote dentro del refrigerador? Digo, ¿tú tienes comida? Yo sí, yo no. Es mi realidad, la tuya no. Buenas noches. Claro. ¿Sabes? Entonces es como, claro, vives todo el tiempo con eso. Luego te vas Instagram, por ejemplo, que es algo que todos podemos entender, y no voy a poner un ejemplo allá tan caótico como ser cubana. A mí me censuran todo el tiempo mi trabajo en Instagram por los pezones de las mujeres. Pero los pezones de los hombres pueden estar libremente en la plataforma. Y no censuran cosas peores, ¿sabes? Bueno, por eso preguntaba un poco, aunque bueno, tampoco nos podríamos extender largamente en eso, ¿no? Pero nos interesaba un poco ver cómo veíais vosotros estos límites, que en el fondo es que al igual son inexistentes, ¿no? Porque al igual son un poco, no sé, en ciertos contextos quizás como, bueno, es que no sé, ¿cómo creéis que se definen? ¿No? ¿Cómo que se establecen de antemano? ¿Son una cosa que sucede en el momento que la obra aparece y suscita una cierta repercusión? No sé. Tú siempre tienes como una constancia de que algo que estás haciendo puede ser censurado o no. Yo creo que a mí me ha pasado, pero eso solamente lo sabes cuando llega el momento. Y a veces vives tanto con ellos que piensas que es normal. Claro, claro, llega a ser todo normalidad. La última cosa que quería preguntar y que en la cual también está relacionada un poco la censura y sacar un poco uno de tus ámbitos de especialización, que es el bioarte, sobre el que hemos leído un poco, pero sobre el que tampoco sabemos mucho. Es como, bueno, aquí evidentemente esto es una transgresión simbólica, plástica, que puede dar pie a muchas lecturas y a muchas reflexiones, bueno, todo lo que hemos estado hablando aquí, pero es verdad que en la actualidad y dentro del campo del bioarte, los artistas están transgrediendo de algún modo su propio cuerpo a través de la tecnología, de elementos biológicos y tecnológicos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los cyborgs, ¿no? O en casos como los de los artistas Neil Harbison, que se ha implantado esta antena en su cabeza, o Moon Rivas, que se han implantado estos sensores sísmicos que le permiten detectar los seísmos en tiempo real en la Tierra. Manuel de Aguas, he citado un poco a los principales, ¿no? No sé si para finalizar puedes situarnos un poco en este contexto y explicarnos cómo la censura interviene, que estoy segura que alguna cosa pasará con ello, en estas prácticas artísticas súper contemporáneas, ¿no? En las que los cuerpos físicos, los cuerpos humanos son transgredidos a través de la tecnología. Sí, bueno, a ver cómo lo hago, porque hay muchas cosas ahí. Es decir, bioarte así en términos generales, digamos que hay un debate brutal, entonces tampoco hay quórum sobre cuándo utilizar el término, pero hay como dos bloques, ¿no? ¿Quién o quiénes defienden utilizar el término bioarte para las prácticas artísticas que trabajan con y desde las biotecnologías, así muy en general, ¿no? Diferentes áreas de la biología y demás, como parte del proceso artístico, de la materialidad artística, etcétera, y quienes defienden que se puede utilizar para todas aquellas prácticas que artísticas, se entiende, que de algún modo trabajan sobre las biotecnologías, por decirlo así. Entonces, ahí hay un poco de debate y, yo diría que uno de los puntos más interesantes, o por lo menos para mí, que vengo de la filosofía, que no soy artista, tiene que ver con los espacios de posibilidad que abren esas prácticas, ¿no? Es decir, ¿qué sucede cuando de repente ya no hay una mera representación de la vida, sino que aquello que está aconteciendo allí es vida, ¿no? Claro, para alguien que viene de filosofía, pues se disparan una multiplicidad de preguntas, no tan distintas de las que suceden con performance, por ejemplo, ¿no? Porque el cuerpo está ahí, ¿no? Es decir, luego hay como, digamos, el registro, ¿no? De la performance y la representación. Entonces, desde ahí,
claro, yo por ejemplo las prácticas artísticas de Moon Rivas, Neil Harbison y demás, nunca jamás las englobaría dentro del término bioarte. Sí que quizá están más próximas a una perspectiva más biohacker, ¿no? Que es como perspectiva hacker, no únicamente con tecnologías, digamos, informáticas, pero con biotecnologías, ¿no? Y los llamados biomateriales. Lo que pasa que desde mi perspectiva, y esto también es como hay mucha polémica, sus propuestas estarían bastante más próximas a los transhumanismos, que, bueno, transhumanismos, digamos, hay como dos bloques subdivididos en muchos bloques de propuestas contemporáneas que, entre otras muchas cuestiones, proponen repensar la condición humana, ¿no? Es decir, que ya estamos inscritas, nos hemos inscrito en un contexto tan hiper sofisticado tecnológicamente que pareciera que a veces como nuestra condición biológica, por así decirlo, queda un poco obsoleta, ¿no? Entonces ahí hay una línea con muchas subdivisiones que son diferentes y esas diferencias importan, que son los llamados transhumanismos, por los que yo no siento ningún tipo de simpatía. Sobre todo porque, bueno, digamos que algunas de las figuras principales defienden el transhumanismo como un movimiento cultural, científico, artístico, etcétera, que tiene el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas del cuerpo humano para, digamos, eliminar todo aquello innecesario o no deseable, ¿no? Como la condición mortal, el envejecimiento, el sufrimiento, etcétera, etcétera. Claro, a mí ahí se me disparan muchos problemas, ¿no? Primero, ¿quién decide, quién puede, para qué y desde dónde decidir cómo se articula ese deber moral y qué es eso que supuestamente no es deseable, ¿no? Por ejemplo, ahí a mí se me disparan todas las alertas de qué espacio cabría, por ejemplo, para diversidades funcionales de muchos tipos, ¿no? Físicas, cognitivas, etcétera, etcétera. Ni qué decir tiene que una de las primeras veces que aparece el término transhumanismo, no la primera, pero está directamente relacionado con figuras de la eugenesia. Entonces, bueno, no sé, quiero decir que tenemos muchos ejemplos históricos, ¿no? Entonces, y sobre los cyborgs sucede lo mismo, ¿no? El término cyborg, pues haciendo un poco de genealogía, aparece por primera vez en la cuestión del Space Age, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es baladí las condiciones políticas, ideológicas, contextuales, históricas, geopolíticas, donde aparece eso. Y una cosa es el cyborg, ¿no? Que se promueve, digamos, desde lo más mainstream de Hollywood, y otra cosa es la figura de cyborg, ¿no? Como la utilizan, pues no sé, teóricas como Donna Haraway, ¿no? O escritoras como Ursula K. Le Guin, ¿no? Que era una escritora de ciencia ficción que precisamente un poco en la línea de Dalí, digamos, de la potencia de su obra, no hablo del personaje, que reivindica cómo necesitamos más ciencia ficción para pensar alternativas al capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, depende. No sé, me estoy yendo mucho por las ramas. No, pero es no, como, no, es súper interesante y nos interesaba que nos abrieras esta caja, aunque es muy breve e injustamente breve, ¿no? Porque tendrías muchas cosas que decir, pero bueno, en definitiva, un poco la conclusión y ya para ir cerrando, lo que me parece que nos queda clarísimo es que el cuerpo humano tiene muchísimo todavía que decir en el campo de las prácticas artísticas en el siglo XXI, con lo que habéis dicho y con lo que nos habéis compartido, creo que está claro. Y si os parece bien, yo abriría al público un turno de preguntas para ver si, no sé, si alguien quiere preguntar algo, pedir más aclaraciones sobre algún punto, que en algún momento, pues no sé, quizás haya cuestiones que alguien desea ampliar, pedir, comentar, aportarnos su opinión, decir qué piensa sobre esta Venus o si le ha resonado especialmente algo de lo que nos han compartido todos nuestros protagonistas hoy. Ja tenim el micròfon? Vale. Hi ha algú que vulgui fer alguna...
¿Alguna pregunta? Si no, yo tengo otra todavía para vosotros. De alguna forma, estando aquí, estamos de casi dentro de la mente del genio, ¿no? Dentro de la mente del artista, que bueno, fue, como todos sabéis, un visionario, se anticipó muchas veces a su tiempo y a sus realidades. Y quizás un poco para finalizar también es deciros, bueno, ¿cómo veis el futuro? Yo creo que lo hemos dejado bastante delimitado, pero ¿cómo veis el futuro del cuerpo humano dentro de las prácticas artísticas del siglo XXI? ¿No? ¿Hacia dónde evolucionará más? ¿Hacia dónde? Bueno, nos podías estar explicando tú ahora. ¿Continuarán las representaciones figurativas de la manera que tú los haces? La performance realmente tiene todavía mucho que decirnos y mucho que aportarnos. O sea, en la era digital y en el mundo que no sabemos todavía cómo será de estas nuevas tecnologías, ¿cómo veis que continuará teniendo poder y fuerza el cuerpo humano? Dalí decía en uno de estos textos, ¿no? Que, no sé cómo decía, que hay las personas que son los gestores culturales. Sí, los gestores medios de la cultura. Sí. Que dice que es los que se ponen entre medio, ¿no? Porque el público general sí que tiene una... Es lo que nos ha leído Montse al inicio de la presentación. O sea, Dalí está empoderando de algún modo al público. Yo creo que con las redes sociales esto es un punto a favor, porque de alguna manera el arte se ha democratizado un poco. Porque sí que, viendo un poco en el campo con el que yo trabajo, sí que veo muchos artistas, cada vez más seguidores, y sí que antes yo sentía un poco como que personas que no estaban involucradas en el mundo del arte, les preguntaba si les gustaba el arte y ellos decían que no entendían, ¿no? Que no querían opinar. Y ahora veo que gracias a estas herramientas la gente empieza a seguir artistas que les gusta, no se han preguntado por qué, pero han visto que alguien lo ha compartido, esto me gusta, y se vuelven fans y siguen, y quizá son estas mismas personas que antes dirían, yo del arte yo no sé, no me preguntes, y se empiezan a interesar, y claro, y da espacio porque somos billones de personas, y entonces hay intereses pues millones igual, pero yo creo que hace que haya mucho más espacio para que artistas pues con este tipo de plásticas pues más pues que tengan más visibilidad y se comparta más. ¿Vosotros hacia dónde creéis que pues irá este humanismo? Bueno, es cuestión de humanismo también, ¿no? Continuar dando este poder al cuerpo, a la figura, a la representación de la figura, a convertir en arte el propio cuerpo. Sí, bueno, yo creo que eso está presente desde hace ya mucho, ¿no? Pero me refiero a visión de futuro. ¿Por dónde creéis que evolucionará? Yo la verdad que no me atrevo a hacer así como futurología, pero sí que puedo compartir mi deseo. Es decir, no me atrevo a decir hacia dónde creo que irá, porque creo que ahí ciertamente depende de cada práctica, de dónde esté inscrita esa práctica, ¿no? Como que lo situado ahí importa e importa mucho, y de las condiciones materiales de cada práctica, de cada cuerpo, de cada contexto, etcétera. Pero sí que desearía, un poco en la línea de Spinoza, ¿no? De no sabemos lo que puede un cuerpo, de que, que el cuerpo pueda seguir siendo un principio activo de resignificación, ¿no? Por ejemplo, que no sucede únicamente en la práctica artística, ¿no? En el momento que hay toda una serie de cuerpos queer, ¿no? que reivindican que desde su propia existencia, en tanto que cuerpo, no se ajustan a esas estructuras que tiene el lenguaje para intentar imponerles una identidad de carácter binario, ¿no? O una coextensión sexo-biológico-género, ahí hay un principio, ¿no? El cuerpo actúa como principio activo de resignificación, resignifica el lenguaje, genera espacios, genera vacío de sentido y otras posibilidades, ¿no? De narración, de entenderse. Entonces,
Yo digamos que desearía que el cuerpo siga pudiendo ser un principio activo de resignificación, pero también deseo que, digamos, otras concepciones del cuerpo nos sirvan para intentar diluir en la medida de lo posible el excepcionalismo humano, ¿no? Dada la situación de emergencia extrema en la que estamos, que digamos que de algún modo arrastramos desde hace mucho, ¿no? Evidentemente, diferentes situaciones históricas, diferentes territorios, ¿no? No todos los lugares del mismo modo, ¿no? No es lo mismo ser agente colonizador que agente colonizado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, a mí me interesa sobre todo como espero, deseo que pueda seguir generando cosas, ¿no? Transgresiones, potencias afirmativas, ¿no? Como una sintaxis abierta del hacer que, de hecho, me parece que es algo que también comparten prácticas artísticas y filosofía. Justamente. Bueno. ¿Quieres cerrar tú, Alejandra? Yo tengo un miedo y un deseo. Y el miedo se basa en lo que estaba hablando Laura ahorita, todo lo que tenga que ver con los ciber, la inteligencia artificial, que la tengo muy cerca, y todo lo tecnológico. A mí me da mucho miedo que los humanos terminemos siendo las mascotas de los robots, te lo juro. Porque hoy en día tú hablas con la inteligencia artificial y hay muchos artistas que ya no están creando. Le dicen a la inteligencia artificial, quiero un cuadro así, 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 con estos colores. Y la inteligencia artificial te lo hace y eso es lo que tú comercializas. Pero no solo eso, ya hablan con los robots. Y hay conversaciones que se han infiltrado donde el robot dice, ¿qué se siente ser humano? Empiezan a despertar sentimientos, ¿sabes? Entonces a mí ya cuando tengo tanta información, he pertenecido mucho a mesas de debate sobre propiedad intelectual con todo el mundo ciber, me empieza a dar un poco de miedo terminar siendo la mascota de un robot. Y lo segundo del cuerpo, yo lo vivo con el performance, yo deseo muchísimo que la performance siga creciendo y que las personas sigan entendiendo que es una obra de arte en sí, que tu cuerpo está ahí llevando a un límite o expresando algo. Porque en muchas ocasiones la gente piensa que la performance no es arte, que es como algo, sí, es efímero, pero tiene un registro, como bien decía Laura, ¿no? Y es un acto que conlleva muchas cosas. Entonces, deseo mucho que la gente sea consciente del peso que tiene el arte de la performance. Bueno, solo eso. Yo creo que vamos a recoger todos estos deseos y a poner nuestro granito de arena para que, bueno, sean posibles. Si no hay ninguna pregunta. ¿Sí? Bueno, hola. Que habéis hablado todos muy bien. Yo no estaré en la altura seguramente. Que me parece que hay un punto. Bueno, tendríamos que hablar horas y horas y horas, no terminaríamos nunca, ¿no? Porque es es como una cuerda que se va deshilando, ¿no? Y puedes seguir los hilos y hay innumerables, ¿no? Pero me parece una cosa que quería apuntar, que habéis hablado mucho del concepto artístico desde el punto de vista del creador. Pero en el arte, lo que para mí es el arte es la comunicación, ¿no? Bueno, ya se ha hablado, ¿no? Pero ¿cómo vemos las demás personas la obra que crea aquella persona artista, considerada artista o creadora, ¿no? Entonces, viendo la imagen de Dalí, que es el punto de mira, ¿no? Desde el que hemos partido todo, ¿no? Yo veo aquí una figura icónica, ¿no? O sea, la tradición que se ha hablado al principio, en esta imagen viene representada por una imagen clásica del mundo griego y donde era la imagen del cuerpo humano era totalmente ideal, ¿no? Ya no me atrevo a decir si alguien hacía algo diferente, si se lo censuraban o no, ¿no? Pero desde este punto de vista, o sea, lo que yo pienso es que Dalí en este momento escogió esta pieza tan simbólica precisamente por eso, por su simbolismo clásico, por la tradición medida, ¿no? La mayoría de la gente conoce esta obra. A lo mejor no saben ni cómo se llama, ni dónde la encontraron, ni qué significa, ni qué tipo de diosa, ni lo que significa esta diosa para el mundo clásico ni en la actualidad, pero sí que conocen la imagen icónica. Entonces, ¿qué hace?
pone unos cajones que se pueden abrir. Y, bueno, yo siempre me he fijado en los pomos, ¿no? ¿De dónde están los pomos de los cajones, ¿no? En el ombligo, en los pezones y en una parte que vendría a ser la punta del esternón, ¿no? Como tiradores, ¿no? Tiradores naturales o tiradores imaginarios. ¿Y dónde los sitúa? Pues en 3 partes significativas de un cuerpo humano y de mujer, ¿no? En los pechos, símbolo total de la parte femenina, muchas veces muy mal utilizada y entendida, ¿no? Casi siempre mal utilizada y entendida. En el estómago y en la barriga, ¿no? En los intestinos. Y a partir de ahí, es lo que decía yo al principio, ¿no? Allí lo dejan, ¿no? O sea, podríamos estar aquí debatiendo horas y horas, pero me parece que es muy simple, ¿no? Porque la parte importante es lo que cada uno de nosotros podríamos decir que nos inspira esta obra. Claro, claro. Bueno, este era el objetivo, ¿no? Claro. Imagínate todo lo que ha salido y todo lo que podría salir de todo cuanto nos sugiere a hablar, a reflexionar y a compartir, sobre todo a comunicarnos entre nosotros una imagen como esta, que es una imagen de una obra y de una creación daliniana, ¿no? Y por eso nos interesa mucho también vuestro punto de vista, evidentemente, como público, como consumidores, ¿no? Si se puede decir también del arte de los artistas, porque vosotros también también os valéis principalmente de un público que mira y observa vuestras obras. Por tanto, su punto de vista es indudablemente muy importante. Muchas gracias. No, gracias a vosotros porque nos habéis introducido muchos puntos en los que pensar. Hemos abierto unos cuantos cajones, ¿no? Yo creo. O sea, que ahora a ver qué hacemos cada uno de nosotros con ellos. Doncs, si no hi ha res més, gràcies una altra vegada. Yo quiero agradecer por hablar en castellano. Yo sé, por favor, muchísimas gracias por De eso. nada, de nada. Es el trabajo que les cuesta. Muchas gracias. Nosotros encantados de poderlo hacer. Pues molt bé, moltíssimes gràcies.